Y bueno, y yo les decía, ¿no? Que la situación política y económica que a veces nos toca vivir, eh, Dios las utiliza en favor de su reino siempre, porque como Dios soberano, Él hace que, bueno, que todas las cosas se tornen a su favor. Y por eso es muy importante conocer un poco de la historia geopolítica, el lugar social, ¿no? Cuando se abre una iglesia, ¿no? La situación social y económica, para entender que Dios utiliza todas estas cosas. Lo habíamos hablado también la semana pasada. O sea, no es para desesperarse, hasta Dios ha utilizado muchísimo la persecución de los cristianos para que la iglesia sea engrandecida. Entonces, no tenemos que temer, ¿sí? de las situaciones que nos acontecen. Eh, yo sé que este es un tiempo difícil, ¿no? Es un tiempo difícil, bueno, por todo lo que pasa, no solamente a nivel emocional, sino también a nivel económico. Mm. Pero es muy interesante que aún en medio de una economía tan tétrica como tenemos, muchos de nosotros podemos dar testimonio que Él nos ha sostenido, ¿sí? En este tiempo. Entonces eso también a nosotros nos ayuda a fortalecer nuestra fe, porque Dios está informado de lo que pasa dentro de nuestro bolsillo y de lo que ponemos en nuestra mesa. Así que si están pasando por una situación difícil, no se desesperen, hablen con el Señor, pidan ayuda a los hermanos, ¿sí? Nosotros acá estamos todos para ayudarnos. De hecho, nosotros con Ariel nosotros trabajamos por nuestra cuenta, si nosotros no trabajamos, no vienen ingresos. Entonces, Dios nos ha sostenido en este tiempo también por medio de nuestros hermanos cuando no pudimos tener ingresos. Pero ustedes tampoco, o sea, no se enojen, sino que pidan ayuda, porque para eso estamos, para eso Dios formó la iglesia, ¿sí? Y en nuestra iglesia si ustedes necesitan, hay cosas para alimentos, lo que sea, que entre todos podemos ayudarnos, ¿no? Y todas estas situaciones sociales lo que hacen también es fomentar el amor. Y con Pablo pasó exactamente lo mismo. Por eso esta carta a los filipenses es una carta que Pablo escribe con tanto amor, porque fue la primera iglesia europea, habíamos dicho, porque se abrieron las puertas de Europa a través de Filipos y todo lo que eso significaba para el mundo de la época, ¿no es cierto? Porque se abría una gran puerta, porque ellos podían evangelizar y extender el evangelio por todos lados. Y cuando yo tuve la posibilidad de plantar iglesias, nosotros durante un tiempo, ya hace muchos años atrás, estuvimos plantando iglesias y no hay nada más maravilloso que ver que de la nada o de gente que te está rechazando se termina convirtiendo y siendo parte de una iglesia. Y por eso yo amo tanto Ciudad de Dios. Ciudad de Dios yo no la planté, ya venía plantada, ¿no? Se llamaba de otra manera antes, se llamaba, bueno, ni me acuerdo cómo se llamaba, pero un nombre que nada que ver. Comunidad Bautista, no sé qué, nada que ver. Y Mariana estaba en esa primera iglesia de los que nosotros conocemos en este tiempo. Y estaba Erika también, ¿no? Vos también estuviste al principio. Y, y después, bueno, todo se fue gestando de una manera tan distinta. Nosotros pudimos ver los milagros. Había otro pastor antes, ¿no? Pudimos ver los milagros cuando se fue un pastor, como Dios puso al pastor que tenemos nosotros actualmente. Pudimos ver gente que de repente no contribuía a la iglesia en el sentido ni amoroso ni nada, cómo Dios fue quitando eso y poniendo personas que sí amaban el lugar. Estuvimos viendo cómo estuvimos dando vuelta por todos lados hasta que Dios nos dio un templo, chicos, sin nosotros pagar nada, cómo Dios fue proveyendo. Y lo que más me gusta de todo esto es que es el amor, ¿no? Que, que uno puede sentir hacia Dios por todo lo que ha hecho, y por eso Ciudad de Dios para mí es tan importante. A mí me emociona a veces
llegar a la iglesia y ver que está llena, que no hay lugares para sentarse, cuando era multitud. Una vez hicimos una fiesta, algo especial, y había 15 personas. Sacamos un montón de fotos porque decíamos, está la iglesia llena. 15 había. Nosotros éramos 8, o sea que había 4 o 5 invitados más, y nosotros estábamos re felices. Llamamos al altar y habían pasado 3, decíamos, Betty, pasaron 3. Era una locura. Entonces ahora ver que cómo va creciendo, de cómo podemos alcanzar, de que hay un montón de células, a mí me llena de amor, y Dios siempre me recuerda de dónde nos sacó y que para Él no hay nada imposible. A Pablo le pasó lo mismo con esta iglesia. Él no iba a ir para el lado de Europa, él tenía pensado y seguir por el lado de Asia, ahora vamos a ver algunos mapas, y sin embargo pasó algo, Dios le mostró, le cerró la puerta de Asia y le abrió la puerta de Europa. Por eso la importancia, ¿no? Nosotros como hijos de Dios estar conectados con el Señor para saber qué es lo que Él nos indica, ¿sí? Y si bien a Pablo no le pasó todo, qué barbaridad, le fue todo recontra bien, al contrario, tuvo que pasar por un montón de padecimientos. Aún así, esos padecimientos eran parte de la voluntad de Dios, porque Dios estaba formando el carácter de Pablo y estaba formando el carácter de los que lo acompañaban a Pablo. Nosotros hablamos mucho de Pablo, pero había mucha gente, o gente muy, si no era mucha, era poca, pero muy importante para el emprendimiento de la obra. Por eso siempre es bueno juntarse con personas que amen la obra, que amen el reino, porque eso nos ayuda también a crecer y nos ayuda a transitar los momentos difíciles, ¿sí? Porque pasamos como hijos de Dios momentos difíciles. Y se vienen momentos peores, se vienen momentos terribles para la Iglesia de Cristo. Lo dice la Biblia. Pero dice que el que persevere, ¿no? Es el que va a tener la victoria. Y esto de ser cristiano es una carrera de perseverancia. ¿Sí? Sí, San. No, ¿Quería decir algo? perdón. Acuérdense, si quieren decir algo, pongan la manito cerca, porque si no, no veo a nadie. Esto es una carrera de perseverancia. Y la cosa no es caminar rápido, sino caminar pasos seguros dentro del reino de Cristo y no se escandalicen, no se enloquezcan. Dios es bueno y Dios nos va a guiar. Bueno, me gustaría que podamos ver, habíamos dejado nosotros en el periodo, acá habíamos dejado, ¿no? Esto ya lo habíamos hablado, me parece. Que habíamos dicho que esta fue la primera iglesia, para que lo vamos a hacer grandecito, lo voy a repasar. Ahí está, esta fue la primera iglesia que Pablo fundó en Europa, es muy importante porque se abrieron las puertas del nuevo mundo, del cual ellos no estaban acostumbrados, porque eran asiáticos ellos, eran orientales, tenían otras costumbres, y sin embargo al abrirse esto, el evangelio entró a ese lugar. Habíamos dicho que esta iglesia se fundó en su segundo viaje misionero. En este viaje misionero es muy interesante. Voy a ver si encuentro quiero que veamos. Acá está. Vamos a ver un poquito el mapa. A mí me gusta mucho trabajar con el tema de mapas porque se nos aclara la visión de un montón de cosas. Ahora voy a buscar el cursor. Bueno, este es el segundo viaje de Pablo. Vemos que salió de Cesarea, fue por Antioquía. Toda esta parte que está acá es Asia, ¿sí? A ver, aguántenme un poquito que quiero buscar un dibujito quiero escribir. ¿Cómo es esto si quiero escribir? Dibujar, acá está. Muy bien. Entonces habíamos dicho que salió, ¿no? De Cesarea se fue todo por Antioquía, pasó por Tarso, que es la ciudad donde él había nacido,
Derbe, Listra, Iconio, en todos estos lugares, en su primer viaje, Pablo da testimonio, ¿no? Él va plantando iglesias en la zona de Asia. Toda esta parte de acá es para acá, esto, todo este sector, voy a tachar todo, eso es Asia, ¿sí? Y acá, esta es la parte de Europa. Dice que ellos en su viaje, dice que Pablo, bueno, por acá está una ciudad que se llama Misia, que habla, un poquito más abajo en realidad, que habla la palabra de Dios, ahora lo vamos a ver en Hechos 16, y dice que él pasó por Misia, llegó a Troas, que es una ciudad portuaria también. Y me gustaría que busquemos en la Biblia, entonces, Hechos capítulo 16, y vamos a ver todo el capítulo 16. ¿Por qué para estudiar Filipenses vamos a estudiar Hechos? Porque ahí cuenta cómo es toda. Es muy siempre la Biblia, chicos, se estudia con la Biblia, ¿sí? Entonces está todo registrado y todo conectado, por eso es tan hermosa conocerlo. Bueno, Hechos capítulo 16, ahí comienza el viaje. A ver, alguien que tenga ganas de leer, vamos a leer hasta el 5. A ver. 16:1. ¿Quién lo quiere leer? Por favor. Pon el microfonito y lo lee. Así no hablo yo. Ahí yo está, lo leo. Darío. Bueno. Ahí está Darío. ¿Quién? Ezequiel, Darío. Bueno, después le damos a Darío. Primero Ezequiel. Bueno, dale. Gracias, Darío. Por nada. Hechos 16, arranco de ahí. Arrancás, sí, del 1 arrancás. Hasta el 5 lee ese. Dale. Dice, llegó Pablo a Derbe y después a Listra, donde se encontró con un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Los hermanos en Listra y en Iconio hablaban bien de Timoteo, así que Pablo decidió llevárselo. Por causa de los judíos que vivían en aquella región, los circuncidó. Después de todos sabían que sus padres eran griegos. Al pasar por las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén, para que los pusiera en práctica. Y así las iglesias se fortalecían en la fe y crecían en número día tras día. Hasta ahí nomás. Muy bien, hasta ahí nomás. Ahí vemos algunas cosas muy importantes de esto que va a dar después, luego, apertura para el viaje que se viene. Dice que Pablo llegó a Derbe, se fue a Listra, justo a estas ciudades, y encontró a un discípulo llamado Timoteo. Timoteo es el mismo que nosotros leemos en Timoteo de la Biblia, ¿sí? Que era un pastor. Dice que lo encontró como creyente. Era un creyente que su mamá era judía y su papá no, era griego. Quiere decir que no era cristiano. A eso se está refiriendo. No era ni judío ni cristiano. Era pagano. Entonces dice que él se convirtió, después más adelante, si ustedes leen Timoteo, se convirtió gracias al testimonio de su mamá y de su abuela, Loida, dice. Entonces él al convertirse se convirtió en un discípulo, realmente en un cristiano que amaba a Cristo. Primero era judío, después se convirtió al cristianismo, ¿sí? Era muy recto, a él le gustaba. Y todos, dice que todos los que estaban ahí, dice, los hermanos de Listra hablaban bien de Timoteo. Y eso a Pablo le llamó la atención. Todo buen pastor o buen líder siempre está parando la oreja a ver qué persona fortalecida y de buen testimonio hay para que lo ayude en la obra. Porque se necesita estar bien parado en el Señor para poder ministrar a otras personas, para hablarles, para enseñarles, porque ustedes saben que todos nosotros enseñamos con el ejemplo de nuestra vida, ¿sí? Entonces por eso Pablo estaba buscando una persona de este tipo, porque resulta que en su primer viaje misionero Pablo fue con Bernabé, que era un capo Bernabé, y Bernabé llevó a su sobrino Juan Marcos.
Pero Pablo, en el segundo viaje, no quiso saber nada de Juan Marcos. Estaba re enojado porque Juan Marcos abandonó porque no quería entrar a una ciudad, se ve que era inmaduro, y abandonó lo que estaban haciendo de sus viajes, de plantar iglesia. Entonces, cuando emprendieron el segundo viaje misionero, Bernabé le dijo, bueno, llevamos de nuevo a Juan Marcos, y Pablo le puso los puntos, se repelearon, y Bernabé se fue con Juan Marcos, y entonces Pablo se fue con Silas, y estaban buscando otra persona más, otra mano más, para llevar al viaje, y por eso encontraron a Timoteo. Acá vemos que, como dice la palabra, que los circuncidaron, porque como estaban los judaizantes. Hola, Olga, ay, no te había visto. ¿Cómo estás, Olga Suárez? Bienvenida. Como, bueno, por el tema de los judaizantes y porque ellos necesitaban mostrar que como el papá era griego, no era creyente, bueno, Pablo lo circuncidó para que, pobre hombre, ¿no? De grande circuncidarlo, pero bueno, qué dolor. Lo circuncidó para que tenga una carta de presentación un poco mejor, ¿no? Para darle apertura al Evangelio, ¿no? ¿Cuántas cosas ellos hacían por amor al Evangelio? A eso voy. A veces nosotros estamos tan livianos, chicos, nos molestan cualquier cosa. Y ellos realmente hasta ofrecían su cuerpo, ¿entendés? Circuncidarse de grande, sabiendo que, ¡ay, qué dolor! Pero bueno, lo hacían por amor a Cristo, ¿no es cierto? Entonces, estos muchachos, bueno, tomaron a Timoteo y se fueron junto con Timoteo, Silas y Pablo, emprendiendo el segundo viaje misionero, y veían que entregaban acuerdos tomados por los apóstoles. Estos eran como cartas circulares, ¿no? Que les daban a la gente de esas iglesias que habían plantado para que, como si les dieran un ABC, como si les dieran un material. Como no tenían Biblia de lo nuevo y de la doctrina, ellos le daban unos volantes, no sé cómo se llaman, unos libritos, unas páginas escritas para que ellos pudieran crecer en la fe y conocer la doctrina de esta nueva fe. Y dice, y las iglesias se fortalecían en la fe y crecían día tras día. Era muy difícil en esa época la fe, porque también empezado a haber persecución, ¿sí? Incluso en esos primeros tiempos. Por eso no era la persecución como hubo después cuando mataron a los apóstoles y todo eso, pero sí, ya habían pasado estas cosas. Había muchos que habían muerto ya martirizados por el nombre de Cristo. Bueno, dice entonces esta historia, vamos a seguir. Ahora sí, Darío, por favor, lee desde el versículo 6 Sí. hasta el 10. Bueno. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Entonces siguieron todo su camino, como estábamos viendo recién en el mapa, que es por toda la zona de por todo Asia, y ellos querían seguir por Asia, pero dice que el Señor se los impidió. Llegaron a Troas, que es esta zona de acá, que es una zona donde hay puerto, en esta zona que está acá. Y dice que ahí él recibió la visión, dice, de un varón macedonio. Tuvo una visión y dice que el varón gritaba que lo venga a ayudar, ¿no? Levantando los brazos, dice que clamaba para que vayan a Asia a ayudar. Entonces Pablo, como estaba tan conectado con Dios, entendió que ese no era un sueño por comer panchos a la noche. Entendió que era Dios hablándole. Porque viste, cuando comes cualquier cosa, soñás cualquier cosa. En este caso no, Pablo estaba conectado
con el Señor. Y entonces dice que de ahí, él se fueron, bueno, acá no aparece, a Neápolis, que está por acá, que es otro puerto, cruzaron de Troas a Neápolis. ¿Ven el mouse ustedes, el ratón, la flechita, la ven? ¿Sí? Sí. Bueno, cruzaron de Troas, por acá hasta Neápolis, no sé bien. Y ahí, si ustedes ven, dice entonces, dice, durante la noche Pablo decía, el 10. Después que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para ir a Macedonia. Y acá aparece algo muy interesante en el texto, que aparece Lucas. Lucas se les unió en la visión. Si nosotros leemos esto, no lo está escribiendo Pablo. Este relato lo está haciendo Lucas, ¿sí? Y Lucas dice que después, en Troas, empieza él a hablar como si fuera parte de la misión y dice, enseguida nos preparamos. Quiere decir que Lucas, en ese momento, que el autor de Hechos, el que escribió Hechos, se preparó y se fue junto con ellos. Entonces, en este viaje misionero, ¿a quién tenemos? A Pablo, a Silas, a Timoteo, y se les une Lucas también. Que Lucas era de esta zona, ¿no? Lucas era de Tracia, no sale acá en el mapa, está un poquito más al norte. Y se une este muchacho junto con ellos. Interesante, Lucas era griego, tampoco era judío, o sea que él se había convertido, no sabemos en dónde, no dice exactamente en dónde, pero él ya se había convertido y conocía el Evangelio. Y para que Pablo llevara a Lucas, tendría que ser una persona también de buen testimonio, ¿sí? Según se entiende por los escritos originales, el tipo Lucas era un genio escribiendo, tenía un léxico muy alto, bueno, y era médico, ¿no? Pablo lo dice en varios textos, a mi amado médico, a mi amado doctor, una cosa por el estilo, dice. Bueno, entonces ahí vemos como Lucas se une a esta visión, ¿no es cierto? El 11, a ver, ¿quién lee el 11? No los veo yo ahora. A ver. ¿Yo? ¿Quién dice yo? ¿Juancito? Juan. Dale, Juancito, léete el 11 vos. 16:11. Zarpando, pues de todas vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Es lo que le estaba, muy bien, gracias Juancito. Es lo que estábamos diciendo recién, ¿no? Dice, zarpando de Troas, navegamos otra vez, o habla en esto, y dice que, bueno, al día siguiente, el 12, ¿quién lo lee? Perdón, me estoy trabando. El 12, ¿quién lo lee? Dale, Moni. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Buenísimo. Chicos, 6:30 me parece. Los líderes que quieren ir al otro Zoom pueden irse, ¿eh? Sí, Nadia. Igual sí nos avisaron que están retrasados, así que... Bueno, perfecto, seguimos entonces. Ay, me perdí, che. ¿Dónde estamos? Acá estamos. El 11. Bueno, buenísimo entonces. Entonces seguimos. Y dice que de ahí, ¿no? De Neápolis, esa ciudad, se fueron a Filipos, que es el otro puerto, como recién yo les mostraba en el mapa. Se fueron de Troas, cruzaron el mar, se fueron a Neápolis, de ahí se fueron directamente hacia Filipos. Y dice algo interesante acá, de la ciudad que es una colonia, que era la ciudad principal de Macedonia. Como habíamos dicho la semana pasada, era una ciudad que estaba muy bien económicamente, que era una mini Roma, ¿no es cierto? Y acá vienen todas las cosas más interesantes. Pablo, puse yo acá, obedecía al Espíritu Santo y desarrolló parte de la obra en los centros más importantes, tales como lo que recién habíamos visto, Antioquía de Pisidia, Filipos, fue a Corintio, fue a Éfeso, fue a Roma, son todas ciudades, como yo les decía, que tenían un gran poderío económico. O sea, Pablo no fue a una ciudad chiquitita,
a evangelizar, fue a las grandes ciudades. ¿Por qué razón fue Pablo a las grandes ciudades? A ver. ¿Quién me cuenta? Habíamos dicho la semana pasada. A ver, Juancito. No pongas que nosotros... Porque así podía transmitir más para poder llegar a otras partes más pequeñas y tratar de ir tratando de que llegue a todos lados. Es un genio este pibe. Es eso. Porque cuando vos predicás en las ciudades grandes, después es más fácil llegar a las chiquitas. Porque a las ciudades grandes vienen todas las personas que vienen a comprar. ¿Fueron ustedes alguna vez a Once o a Avellaneda? Vienen micros del norte, del sur, vienen de Bolivia, vienen de Paraguay, a comprar ropa para llevarse. Bueno, Pablo aprovechaba todos esos centros comerciales porque venía gente de otro lugar, no venían del norte, ni de Paraguay, ni de Bolivia, venían de otros lugares a comprar cosas a esas grandes ciudades y de ahí se llevaban el evangelio también. ¿O cómo creen que se diseminó la semilla? Creo que los grandes centros es como cuando sopla un viento y empieza a diseminar las semillas y van creciendo en lugares que ni siquiera nosotros imaginamos. Por eso nosotros no tenemos que dejar de hablar de Cristo, porque nosotros no sabemos dónde cae la semilla, no sabemos qué persona Dios puede tocar a través de una palabra que el Señor ponga en nuestra boca, ¿sí? Tal vez hay un montón de gente que nosotros no conocemos y se ha convertido a causa del testimonio que nosotros hemos dado en alguna vez, ¿sí? Ustedes se pueden llegar a sorprender. Yo tengo unas cuantas historias de esas que ahora no las voy a contar, pero yo estoy sorprendida porque decís, qué genialidad Dios, ¿no? Cómo utiliza todas las cosas. Entonces Pablo se ha dedicado a esto, ¿no? Lo que decía Juancito. Dice, se ha dicho siempre que él siguió esta línea de conducta ante la firme convicción de que el mensaje alcanzaría mayor difusión desde los centros estratégicos, caso que efectivamente sucedió, ¿sí? Bueno, Filipos habíamos dicho que era la primera ciudad de la provincia de Macedonia, lo leímos recién, era importante no solo políticamente, sino por la situación geográfica y por el movimiento comercial. Siempre donde hay mucha gente es bueno tirar la palabra, alguien la va a agarrar, ¿sí? Porque Dios se maneja también de esas maneras. Esta ciudad era tan importante que tenía rutas. Mirá qué estrategia, la estrategia de Dios, cómo Dios tenía todo pensado, que le prohíbe a Pablo irse, no pasar a Europa, sino irse a esta ciudad donde había una ruta que se llamaba la Vía Ignatia era en realidad, que era una construcción romana que era una locura de la época, ¿sí? Era un camino pavimentado, chicos. Estamos hablando del año 0, porque lo hicieron antes. Ellos lo hicieron cuando recién, mire, en el 168 a.C., el imperio fue fundado, así que unos años después construyeron esta vía, que me gustaría mostrárselas, que es esta, la Vía Ignatia, que pasaba por Filipos. Bueno, acá está en otro idioma, ¿no? Pero ustedes ven cómo va desde Asia, porque toda esta parte es Asia, todo así, pasa todo por Europa, por el medio, era una ruta comercial de ida y vuelta, de doble mano, cosa que no pasaba en muchos lugares, donde había, no era un camino solitario, ¿entendés? Te podías encontrar con gente, no era como la avenida Rivadavia, porque no había tanta gente, pero sí era una vía doble, que era muy difícil de encontrar eso en esa época. Y acá se comerciaba desde Asia hasta África, incluso esta llegaba justamente hasta Roma, porque cuando llegaban si ustedes ven toda el trazado de la isla, cómo atravesaba, ¿no?, toda Europa, y llegando a esta zona había incluso una ruta acuática que lo llevaba hasta el puerto, hasta un puerto de Italia, y después directamente a Roma. Era toda la misma calle, era como la avenida Rivadavia, era como la Panamericana, digamos. Viste que la Panamericana empieza acá y termina en Centroamérica, vos te podés ir todo por la Panamericana, era una cosa así.
Era una ruta súper importante. Y por eso digo, qué tremendo, ¿no? Qué estratégico, porque Dios pone a Pablo ahí y Pablo después aprovecha también esa ruta para poder llegar más rápido a los lugares, ¿sí? Porque no es lo mismo ir por una ruta pavimentada que ir por caminos donde estaba lleno de ladrones. Este lugar era un lugar excelente. Bueno, esta ruta, una de las más importantes, llevaba a Roma, y en esa época había un dicho que decía: todos los caminos llevan a Filipo. No era como decimos que todos llegan a Roma, así que era súper conocida la ciudad porque por ahí pasaba estratégicamente esta ruta. ¿Qué hora es, chicos? 40. Y 40. Bueno, vamos, qué bronca que me da. La semana que viene vamos a terminar ya con esto. Tengo un montón para decir de esto. Pero Quedan 5 igual. Quedan 5. No, quedan 2. Me paran 2 minutos y pico acá. Miren, la semana que viene vamos a leer, quiero que lean Hechos capítulo 16, desde el versículo 13 hasta terminar el capítulo 16. Porque ahí vamos a ver algo que está muy bueno, y porque está muy bueno porque vemos cómo Dios permite ciertas situaciones, como hablábamos recién, ciertas situaciones difíciles de la vida para cumplir su propósito, y después Dios termina coronándose en medio de esa situación, ¿sí? Así que yo no sé si están pasando por cosas difíciles, ¿sí? Los que les voy a decir a los que están pasando por cosas difíciles, que tengan calma, que pídanle a Dios que les dé paciencia para perseverar, porque Dios se va a glorificar en sus vidas. Yo lo sé porque me pasó, porque lo dice Él, ¿sí? Así que no se desesperen. Dios tiene, miren, donde Satanás quiere enseñorearse, Dios siempre se corona, ¿sí? Así que ustedes tengan paciencia con lo que estén pasando. Y yo quiero que sepamos un poco de todas estas situaciones históricas, para que sepamos que no estamos solos en todo esto, que Dios está en medio de nuestras situaciones, y si antes lo hizo, lo vuelve a hacer, lo va a volver a hacer con nosotros. Amén. Así que, bueno, lean eso que les dije y nos vemos la semana que viene.